Buenas tardes a todos. Feliz día de San Juan de la Cruz. Un día especialísimo, poder hablar en la fiesta del santo, poder hablar de su vida, de su espiritualidad. Es realmente un regalo, por eso se los agradezco realmente a Alejandra y los que organizaron, al Padre, por supuesto, y a todos ustedes. Un santo como San Juan de la Cruz. No sé si ustedes saben que San Juan Pablo II, antes de ser Papa, cuando hizo su doctorado, su tesis doctoral, la hizo basada en este santo. Su tesis fue el acto de fe en San Juan de la Cruz. Y él comentó que mientras la elaboraba, intuía que la síntesis de San Juan de la Cruz, esto es todo de Juan Pablo II, intuía que la síntesis de San Juan de la Cruz contiene no solamente una sólida doctrina teológica, sino sobre todo una exposición de la vida cristiana en sus aspectos básicos, como son la comunión con Dios, la dimensión contemplativa de la oración, la fuerza teologal de la misión apostólica y la tensión de la esperanza cristiana. San Juan de la Cruz nos ha dejado una gran síntesis de espiritualidad y de experiencia mística cristiana. Vamos a hablar un poquito primero de su vida antes de entrar en el tema de su espiritualidad propiamente. Nació en Fontiveros, provincia de Ávila, en España, en el año 1542. Asistió a una escuela de niños pobres en Medina del Campo y empezó a aprender el oficio de su padre, que era tejedor. Mientras continuaba sus estudios en el colegio de los jesuitas, practicaba rudas penitencias y mortificaciones, ya desde muy chico. A los 21 años toma el hábito en el convento de los carmelitas de Medina del Campo. Después de hacer la profesión, él pide a sus superiores poder observar la regla original del Carmelo, porque había sufrido varias mitigaciones, se había relajado de la regla, tenía incluso permisos de varios pontífices para mitigar la regla del Carmelo. Se lo permiten, él hubiese querido ser hermano lego, pero los superiores no se lo permiten y le aconsejan que sea ordenado sacerdote, y así es ordenado en 1567. En ese tiempo Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa la Grande, fundaba los conventos de la rama reformada de las carmelitas. Cuando ella escucha hablar de este hermano Juan, del que tanto se ha hablado, de su fama de santidad, lo encuentra, lo entrevista, queda admirada de su espíritu religioso y le refiere que el prior general le había dado permiso de fundar también conventos masculinos reformados y que entonces quería que él fuera su primer instrumento en esta gran empresa, la reforma también del Carmelo masculino. La reforma no significaba modernizarla, todo lo contrario, era volver a los orígenes que se habían perdido, restaurar y revitalizar el origen del que se habían alejado mucho. Poco tiempo después, entonces, hace la fundación del primer convento de carmelitas descalzos en una casa muy pobre de Duruelo, y ahí es cuando San Juan toma el nombre de Juan de la Cruz. Con su ejemplo supo inspirar a los religiosos el espíritu de soledad, de humildad, de mortificación, de silencio.
Pero Dios quiso purificar su corazón de toda debilidad humana, de todo apego a este mundo, y lo sometió a las más severas pruebas interiores y exteriores. Después de haber alcanzado altos grados en la oración, en la contemplación, Él se vio privado de toda devoción. A este periodo de sequedad espiritual, de aridez, se añadió la turbación, los escrúpulos y la repugnancia por los ejercicios espirituales, es decir, por las prácticas de piedad. En tanto que el demonio lo atacaba con muy violentas tentaciones y que sufría serias calumnias por parte de los hombres. El santo, cuando describe esta época de su vida, es justamente el libro La noche oscura del alma. Ese periodo penoso de oscuridad, de sufrimiento espiritual y de tentaciones, el tiempo en el que se sentía como abandonado de Dios incluso. Pero la inundación de luz y de amor divino que sucedió a esta prueba después fue el premio por la paciencia con la que la soportó. Siguiendo adelante con la reforma, surgen muchas dificultades con los carmelitas mitigados, digamos, los antiguos, y los descalzos, ¿no? Los que querían la reforma. Aunque el superior general le había dado permiso, había autorizado, de hecho, a Santa Teresa para emprender la reforma, sin embargo, los frailes más antiguos se rebelaron, querían impedirla y querían trasladar a Juan a otro convento por la fuerza. Él rehúsa abandonar la reforma y entonces es cuando lo encierran en una estrecha y oscura celda y lo maltrataron increíblemente. La celda tenía 3 metros de largo por 2 de ancho. La única ventanita era muy pequeña y muy alta. De hecho, para rezar el oficio tenía que subirse a un banquito para tener luz. Se lo golpeó brutalmente, muchas veces. Y de hecho conservó estas cicatrices hasta su muerte. Más tarde él va a decir: no se extrañe que ame yo mucho el sufrimiento. Dios me dio una idea de su gran valor cuando estuve preso en Toledo. El valor del sufrimiento. No se extrañe que ame yo mucho el sufrimiento. En vísperas de la Asunción, estando todavía preso, vísperas de la Asunción de la Virgen, él le pide al superior para que condescendiera y le permitiera celebrar misa el día de la fiesta. El superior le dice: no lo harás mientras yo sea superior. Pero en la noche de ese mismo día de fiesta de la Asunción, la Virgen Santísima se le aparece y le dice a su afligido siervo: sé paciente, hijo mío, pronto terminará esta prueba. Y unos días más tarde se le aparece la Virgen de nuevo y le muestra en una visión una ventana que daba sobre el río y le dice: por ahí saldrás y yo te ayudaré, le dice la Virgen. En efecto, un tiempo después, 9 meses después, se le concede al santo que pueda salir para hacer un poco de ejercicio, para que pueda caminar. Juan recorre el edificio buscando la ventana que había visto en la visión. La reconoció y volvió a su celda. Para entonces ella había comenzado a aflojar las bisagras de la puerta y esa misma noche consigue abrir la puerta y se descuelga por esa ventanita con una cuerda que había fabricado con sábanas y vestidos. No era lo suficientemente larga, de hecho tiene que tirarse al río. Las circunstancias de su fuga realmente hacen que se pueda decir que fue un milagro, un real milagro, que pudiera escapar. Y así es como él puede continuar la reforma. Muy austero, muy penitente, dormía 1 o 2 horas, 3 en la noche, y el resto se la pasaba rezando el Santísimo Sacramento durante la noche. Solía pedir a Dios 3 cosas, 3 gracias le pedía:
que no dejase pasar un solo día de su vida sin enviarle sufrimientos. Segundo, que no le dejase morir en el cargo de superior. Era superior. Y que le permitiese morir en la humillación y el desprecio. Esto lo pedía San Juan de la Cruz como gracia. Miren cuántas cosas pedimos nosotros, ¿no? Muchas cosas pedimos, pero normalmente no pedimos esto. Que Dios nos permita morir en la humillación y en el desprecio. Esto pedía San Juan de la Cruz insistentemente, de hecho Dios se lo concede. Se dedicó a escribir las obras que lo hicieron doctor en teología mística. Y y en medio de tantas contradicciones cae enfermo. Fíjense, estando enfermo, muy enfermo, el provincial que lo quería ayudar, que quería que se mejorara, lo manda a salir de ese convento de Peñuela y le da a escoger que elija entre dos conventos. Uno era el de Baeza y el otro el de Úbeda. En el primero, en el de Baeza, ese convento estaba mejor provisto, las instalaciones eran mejores, más cómodas, y además el superior era su amigo, era amigo de San Juan de la Cruz. En el otro convento, en cambio, en el de Úbeda, el superior era el padre Francisco, a quien San Juan había corregido, y por tanto no lo quería San Juan. ¿Cuál fue el convento que eligió San Juan de la Cruz? El segundo. Aquel donde el superior no lo quería, teniendo la posibilidad de elegir. De hecho, el indigno superior lo trató inhumanamente, prohibió a los frailes que lo visitaran, cambió al enfermero porque lo atendía con demasiado cariño, solo le permitía comer los alimentos ordinarios y ni siquiera le daba lo que le enviaban algunas personas de afuera. Cuando el provincial fue a Úbeda y se enteró de la situación, o sea, evidentemente se enteró porque fue y lo vio, San Juan de la Cruz tampoco se quejó. Cuando fue y vio lo que estaba pasando, hizo cuanto pudo por él, reprendió muy severamente al superior. De hecho, abrió los ojos y se arrepintió. Pero después de 3 meses de sufrimientos muy agudos, muere el santo, 14 de diciembre de 1591, 49 años de edad. Su muerte trajo consigo la revalorización de su vida, y tanto el clero como los fieles acudieron en masa a su funeral. Sus restos fueron trasladados después a Segovia, donde él fue superior. Él fue canonizado en 1726 y en 1926 fue proclamado doctor de la Iglesia por sus obras místicas, las más importantes y muy conocidas: Subida al Monte Carmelo, la subida al Monte Carmelo, La noche oscura del alma, La llama viva de amor y el cántico espiritual. Es una reseña bastante rápida igual de su vida, es impresionante la vida de San Juan de la Cruz. Pero ahora pasemos a hablar un poco más de su espiritualidad, de su legado espiritual. La espiritualidad de San Juan de la Cruz es sólida y es verdadera. ¿Por qué? Porque se apoya en la tradición de la Iglesia y en la enseñanza del magisterio y se nutre de la Sagrada Escritura. No son cosas nuevas, cosas raras, cosas... San Juan de la Cruz nos va a hablar como punto de partida de su espiritualidad. Nos va a decir que lo primero es caer en cuenta, dice él, caer en la cuenta, es decir, darnos cuenta, tomar conciencia de que Dios nos creó por amor y nosotros respondimos con el pecado. Dios nos crea por amor,
nosotros respondemos con el pecado. Va a decir, cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer, conociendo la gran deuda que debe a Dios por haberla creado solamente para sí. La gran deuda. Es decir, lo primero, lo básico, lo fundamental, punto de partida de toda espiritualidad, reconocer nuestra condición de pecadores. Sin eso no se puede decir ni siquiera que empezamos. Una vez que el alma cae en la cuenta del amor de Dios y de su respuesta tan ingrata por el pecado, experimenta la necesidad de purificar su alma, es decir, alejar de sí todo aquello que la separa de Dios. Y por eso la espiritualidad de San Juan de la Cruz se va a basar en las purificaciones, que se llaman purificaciones activas y purificaciones pasivas, ahora las vemos. Es decir, separarnos, alejarnos de todo aquello que nos separa de Dios. Ese es el camino auténtico hacia la santidad. Es decir, luchar contra el pecado, efectivamente, luchar por evitar el pecado en nuestra vida y luchar por vivir en la gracia de Dios. Vivir en gracia, eso es vivir en comunión con Dios, vivir en gracia. Acuérdense que dijo nuestro Señor, que lo encontramos en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Es decir, no alcanzan las palabras bonitas, no alcanzan para nada. No alcanzan para salvarnos, sino hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuál es la voluntad del Padre Celestial? Que cumplamos los mandamientos, que no nos alejemos del pecado. Eso es un real camino de santidad. Y Él va a decir, por aquí no hay camino, que para el justo no hay ley. Fíjense qué frase rara. Por aquí no hay camino, que para el justo no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Y es que en realidad el justo, ¿qué significa el justo? El que quiere vivir la santidad, el que quiere vivir en gracia de Dios, el que vive alejado del pecado, busca alejarse del pecado, es el único que cumple la ley perfectamente, con amor y con plena libertad. Ese es el verdadero santo, y que sigue yendo a misa los domingos, aun cuando le quitaran el precepto y el mandamiento, seguiría yendo a misa el domingo, porque lo hace por amor. Y por eso dice, para el justo no hay ley. Él no recibe subjetivamente la presión externa de la ley, pero objetivamente la reconoce y obedece, haciendo incluso más de lo que la ley manda. De hecho, el santo intenta ir a misa todos los días si puede, no solamente el domingo cuando está mandado. Es el único que da a la ley una obediencia perfecta y del todo espiritual. Es lo de la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ahora, claro, usan esa frase para cualquier lado, por supuesto, cuando están hablando de cualquier cosa menos de amor. ¿Pero qué significa lo de San Agustín? Es perfecto, es exacto. Ama y haz lo que quieras. Porque el que ama busca no ofender, busca agradar al ser amado. Y por eso San Agustín dice, ama a Dios, es decir, aléjate del pecado, quita todo lo que te separa de Dios y haz lo que quieras, porque todo lo que harás será bueno, alejado del pecado. Pero fíjense que San Juan de la Cruz va a decir que no basta luchar contra el pecado, no alcanza, bueno, evito, no mato ni robo. No alcanza a evitar el pecado mortal, no alcanza a buscar evitar el pecado venial y nada más.
no alcanza a luchar contra los aliados principales que tiene el pecado, que son el mundo, el demonio y la carne. Esa lucha no alcanza, va a decir San Juan de la Cruz. Es preciso llegar a una purificación intensa y profunda de todas las potencias y facultades de alma y cuerpo. Es todo, es lo más. La santidad es todo, no un poco, ser más o menos buenos. ¿Qué pasa? La gracia de la confesión, cuando nos confesamos, esa gracia quita el pecado mortal, ciertamente. Pero el alma queda con todas las imperfecciones naturales y adquiridas que tenía. Porque las virtudes infusas que recibe con la gracia santificante, cosas que hoy ya nos enseñan en catequesis, los sacramentos nos dan a nosotros la gracia santificante, ¿sí? Y con la gracia santificante, por la cual vivimos la misma vida de Dios, por la gracia santificante recibimos las virtudes infusas. Hay un crecimiento de virtudes en nuestra alma de modo infuso por la gracia santificante, que como hábitos sobrenaturales que son, le dan la posibilidad y la facilidad para los actos sobrenaturales correspondientes, nos dan la fuerza para obrar el bien. Pero no le quitan los malos hábitos adquiridos, ni las indisposiciones naturales que pueda tener el sujeto para la práctica de la virtud. Esos solo se quitan con el ejercicio, con la repetición de los actos de las virtudes contrarias. Hay que hacer todo un trabajo por luchar no solamente contra el pecado en sí mismo, sino contra la raíz de nuestros pecados. Y por eso dice, el alma sigue sometida a tentaciones, a malas inclinaciones, a hábitos viciosos adquiridos, aun cuando se haya confesado, después de haberse confesado. Y la práctica de la virtud se le hace difícil y penosa. Dice Santo Tomás de Aquino, que esto se comprueba en la experiencia. Dice, el que tiene fuertemente arraigado el vicio de la embriaguez, es decir, el que se emborracha, aunque se arrepienta y se confiese sinceramente, experimenta gran dificultad en la práctica de la virtud de la sobriedad. Es decir, todos lo sabemos. El que toma, el que se emborracha, no le alcanza con ir a confesarse y ya está. Mágicamente dejó de tomar. No. Dios le perdona su pecado, está arrepentido, pero tiene que hacer todo un trabajo, toda una ascesis, un esfuerzo para renunciar a la bebida, para hacerse propósitos permanentes para no volver a caer. Esa es la purificación de la que nos habla San Juan de la Cruz. Y por eso decimos, no alcanza solamente con evitar el pecado. Solo a costa de grandes esfuerzos y renuncias, practicando a pesar de todas las dificultades la virtud de la sobriedad, acabará por extinguirse el hábito de la embriaguez. Y entonces el acto virtuoso se producirá con facilidad y sin esfuerzo. ¿Y cuál es la razón de esta resistencia, de esta rebeldía en nuestra naturaleza? ¿Por qué nos cuesta tanto? Por el pecado original, por la herida del pecado original que todos llevamos. La naturaleza humana, así tal cual salió de las manos de Dios, era perfectísima. Una verdadera obra maestra. Pero el pecado original la desequilibró, hiriéndola profundamente, es decir, la desordenó nuestra naturaleza. Y por eso es tan necesaria esta penitencia y mortificación, esta purificación activa de la que habla San Juan de la Cruz. Y esto no es, bueno, para los que conocen más a San Juan de la Cruz o los que tienen, no sé, afinidad con la espiritualidad carmelita, y bueno, entonces sí, esto de la purificación les va, porque... No. Esta purificación
la que habla San Juan de la Cruz, es para todos, es absolutamente necesaria. Purificación activa la llamamos, ¿por qué? Porque es la que puede realizar el alma por sí misma con la ayuda de la gracia, obviamente, para purificarse de sus defectos y sus miserias. Nuestro Señor dijo, Lucas 13:3, si no hiciereis penitencia, todos por igual pereceréis. Es decir, si no hacemos penitencia, si no nos mortificamos, todos por igual seremos condenados. Así lo dice nuestro Señor. Si no hicierais penitencia, todos igualmente pereceréis. Es decir, no está diciendo nuestro Señor, bueno, hablándole a un grupo de sus apóstoles, los más ascetas, bueno, los que les gustaba más la vida, ¿no? la vida penitente, la vida eremita. Bueno, entonces si ustedes hagan más penitencia y el resto, tranquilo, no hay problema. Nuestro Señor nos lo dice a todos. Y Él dijo, el que quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que no entendemos de esto? Cuando nos negamos a hacer penitencia y a mortificarnos. El que quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiere salvar su vida la perderá. Salvarla en el sentido de pasarla bien y de evitar el sufrimiento. Y quien perdiere su vida por mi causa, la salvará. Claro, estamos hablando de palabras ya totalmente eliminadas del diccionario actualmente. Y no estoy hablando del diccionario del mundo, estoy hablando del diccionario católico también. Ya no se habla de esto, no se habla de hacer penitencia, de mortificarnos. Yo cuando era chica, que iba a catecismo, yo tenía 7 años, no me voy a olvidar nunca. La catequista nos enseñó que teníamos que hacer penitencia por nuestros pecados, por los pecados de nuestros seres queridos, por nuestra salvación, para unirnos a Jesucristo en la cruz. Y nos enseñó que en invierno, muy crudo invierno, allá en San Luis, en Villa Mercedes, 12, 15 grados bajo cero, que en invierno aprovecháramos para lavarnos las manos y la cara con agua fría. Miren qué pavada les estoy diciendo. Porque es una soncera, una cosa muy chiquita. Lavarse las manos y la cara con agua fría. En invierno, cuando el agua sale casi congelada igual, ¿no? Pero tampoco es tanto. Sin embargo, a mí me quedó grabado eso. Y yo lo aprendí ahí a los 7 años, en el catecismo. ¿Qué enseñamos hoy día en catequesis a nuestros niños? ¿Les enseñamos estas renuncias, estos ofrecimientos que por otra parte forman la voluntad? Y nos preparan para la vida, porque la vida es difícil. Entonces tenemos que nosotros, como católicos verdaderos, amigarnos con estas palabras, con estos conceptos, con estas experiencias de penitencia y mortificación, porque la necesitamos todos. Y fíjense que cuando uno habla de penitencia, uno puede decir, bueno, mortificaciones, uno dice, bueno, sería, por ejemplo, hacer ayuno, está muy bien, sí, hacer ayuno, hacer sacrificios, está muy bien, pero es lo que uno normalmente entiende como penitencias, ¿no? Mortificaciones. Pero fíjense que aún menos se habla de la mortificación, que significa negarnos a nosotros mismos. Eso es más difícil que hacer ayuno. Negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestros gustos,
por el bien de los otros, renunciar a nuestro propio parecer y no querer imponernos siempre. Fíjense, le voy a leer 10 consejos de San Juan de la Cruz con respecto a esto. Y uno los puede aprovechar como examen de conciencia. 10 consejos que da San Juan de la Cruz para negarnos a nosotros mismos, para renunciar a nuestros propios gustos. Él dice: grande sabiduría es saber callar y no mirar dichos, ni hechos, ni vidas ajenas. Grande sabiduría es saber callar. El segundo: hable poco y en cosas que no es preguntado no se meta. San Juan de la Cruz. Les puedo dar las citas después, Hable poco y en cosas que no es preguntado no se meta. No se disculpe ni rehúse ser corregido de todos. Oiga con rostro sereno toda reprensión. Piense que se lo dice Dios. Tan sencillito de decir y tan difícil para vivir. No se disculpe ni rehúse ser corregido. Oiga con rostro sereno la reprensión. Piense que se lo dice Dios. Igualito a lo que hacemos cuando alguien nos viene a decir algo. Tenga por misericordia de Dios que alguna vez le digan alguna buena palabra, pues no merece ninguna. Tenga por misericordia que le digan alguna buena palabra. O sea, como decir, tengo que considerar una misericordia de Dios que me traten bien, porque no me lo merezco. Y no está exagerando San Juan de la Cruz, no está exagerando. Y nosotros, guay, si nos tratan mal. Cuando en realidad dice, ni siquiera mereceríamos que nos traten bien. Otro consejo: no se queje de nadie. 1, 2, 3, 4, 5 palabritas. No se queje de nadie. Otro: no contradiga. En ninguna manera hable palabras que no vayan limpias. No contradiga. Otro: lo que hablare sea de manera que no sea nadie ofendido. Otro: quien se queja o murmura ni es perfecto ni es cristiano. Quien se queja o murmura. Quien a su prójimo no ama, a Dios aborrece. ¿Cuántas personas tenemos ya en nuestra lista que ya está, hicimos la cruz? A esta persona no la quiero, me hizo daño. Quien a su prójimo no ama, a Dios aborrece. Último consejo: pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Fíjense, 10 consejitos que aparte, les digo, los tomé así medio, por decir, al azar, porque hay muchísimo de San Juan de la Cruz, ¿no? Pero fíjense, 10 consejitos, que si nosotros esos 10 consejitos los pusiéramos en práctica en nuestra comunidad, si los pusiéramos en práctica en nuestra familia, imagínense lo que sería la sociedad en estos días que vivimos. Que es que por eso estamos como estamos, porque estos 10 consejitos no los vivimos ni en casa, ni en nuestras comunidades. Y por eso tenemos lo que tenemos, porque le escapamos a la renuncia, le escapamos a la abnegación, a vencernos a nosotros mismos.
Por eso es preciso que el hombre carnal, el hombre viejo, el hombre terreno se transforme en el hombre espiritual a través de la abnegación, del renunciamiento, del despojamiento y del desposeimiento. Pero todo esto que estamos diciendo es en referencia a la purificación activa que llama San Juan de la Cruz. Purificación activa, como dijimos, aquello que realiza el alma por sí misma, con la ayuda de la gracia, por supuesto. Pero la plena purificación del alma no se puede lograr sin las purificaciones pasivas, es decir, esas que Dios hace en el alma, que son los sufrimientos y las desolaciones que Dios permite en nuestra alma y que alcanzan su punto culminante en lo que San Juan de la Cruz llama noches, ¿no? La noche del sentido, la noche del espíritu. Es decir, el esfuerzo humano no es capaz por sí solo de librarse de las inclinaciones y de los vicios. Puede frenar los malos movimientos, pero no puede arrancarlos de raíz. Por eso la clave que explica todo es la acción de Dios. Él es el que purifica radicalmente nuestra alma y la dispone a la unión profunda con su amor. Es un proceso en el que el protagonista es Dios y no el alma. Dice San Juan de la Cruz, por más que el alma se ayude, no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de perfección de amor, si Dios no toma la mano y la purifica en aquel fuego oscuro para ella. Fuego oscuro, dice. ¿Por qué? Porque son esas desolaciones, arideces espirituales que pasamos en nuestra vida, sufrimientos que no entendemos, pruebas. Esa es la mano de Dios purificando nuestra alma de lo que le queda de soberbia, de amor propio, de apego a este mundo. Dice San Juan de la Cruz, este es el primero y principal provecho que causa esta seca y oscura noche de contemplación, el conocimiento de sí y de su miseria. El alma antes, fíjese lo que dice él, el alma antes no conocía su miseria, porque en el tiempo que andaba como de fiesta, hallando en Dios mucho gusto y consuelo, andaba más satisfecha y contenta, pareciéndole que en algo servía a Dios. Eso es lo que nos pasa a nosotros. En la vida espiritual, sobre todo en los comienzos, Dios evidentemente nos tiene que dar esos consuelos para animarnos a seguir adelante, para que perseveremos, para fortalecernos en las prácticas de piedad, pero no puede mantenernos siempre con caramelos. Y por eso él dice, en el tiempo en que el alma andaba como de fiesta, porque estaba consolada, hallaba mucho gusto sensible en la oración, y entonces dice, andaba satisfecha y contenta, le parecía que en algo servía a Dios. Fíjense, cuando lo dice así San Juan de la Cruz, esto es impresionante, pero uno lo escucha, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, no, yo la verdad ando bastante bien. Sí, yo ya, digamos, aprendí a rezar. Bueno, al principio fue muy difícil, pero ya aprendí y bueno, yo ya lo sé hacer y ya no me cuesta nada. Y cuando voy paso la hora de oración que ni la siento, vuelo. No, yo ya tengo una conexión con el Señor que ya, bueno, gracias a Dios, ¿no? Yo ya, digamos, no tengo dificultad para rezar, no, digamos, bien, ando bien, gracias a Dios, ando bien. Pobre, en realidad cuando anda peor. Y después, cuando Dios quita todos esos consuelos y va a rezar a la adoración y empieza a mirar las paredes, mira para arriba, no se concentra, se distrae, no le sale ni una palabra, ni una oración, ni nada de nada, piensa en cualquier cosa, no tiene gusto por venir a la adoración, no quiere venir a misa, no tiene gana, tiene sueño, está distraído, está cansado, ya no le apetece, ya no le atrae. No, ando mal. Sí, últimamente ando mal, no siento nada cuando rezo. Ando mal hace tiempo, yo antes, cuando rezaba, cuando rezaba,
no me costaba nada. Era una cosa que me salía sola. Ahora ando mal porque no siento nada, me cuesta, me duermo, me aburro en la misa, me distraigo, me cuesta. Y es cuando anda mejor. Es cuando anda mejor. Es porque Dios ya lo consideró preparado para dar un paso más, para avanzar, para madurar, para quitarle los caramelos y que camine solo. Y que camine por amor, no por los caramelos. Porque eso no puede ser, que en nuestra vida espiritual digamos, yo no voy más a misa porque no lo siento. O sea, si es por eso, o sea, no sé, o sea, ¿qué es lo que puede quedar en pie con ese criterio? ¿Qué matrimonio siente lo mismo que el día de su casamiento? Acá los que cumplen aniversario, 37 años después. ¿Qué matrimonio siente lo mismo? Y no va a sentir lo mismo. ¿Por qué siguen juntos? ¿Y por qué siguen firmes? ¿Por qué? Porque hay un compromiso de amor. Porque el amor es mucho más que sentir algo lindo. Rebajar y reducir el amor a sentir algo lindo es degradarlo. Es insultar al amor. Por eso esto tenemos que... Es grandioso, lo de San Juan de la Cruz es espectacular. Cuando uno descubre esto, se siente bien, digo, no estoy tan mal entonces. Ahora que me cuesta todo. Ahora que todo se me hace cuesta arriba. Y ojo, esto Dios lo va viendo de alma en alma, ¿no? Hay momentos que Dios da muchas consolaciones, hay épocas en las que no. Dios sabe. ¿Por qué nos va llevando así? Tiempos en los cuales nos consuela mucho, tiempos en los cuales no. Por eso estas purificaciones, estas desolaciones nos hacen encontrarnos con nuestra propia miseria, darnos cuenta de que no puedo rezar, de que no me sale ni una palabra linda. Bueno, eso soy yo sola, todo lo demás era agregado y regalado. Por eso son muy provechosas en nuestra vida las desolaciones. Son dolorosas, claro que sí. Necesitamos ayuda cuando estamos así, necesitamos ánimo, que nos expliquen, que nos ayuden, que nos animen a seguir adelante, pero tenemos que estar tranquilos y seguros de que el camino hacia la santidad no es sentir siempre cosas lindas, sino cumplir la voluntad de Dios por más que me cueste. A lo largo de este camino de purificación, sea activa o pasiva cuando la hace Dios a través de estas pruebas, ¿no? Porque las pruebas no las elegimos, las manda Dios. A lo largo de este camino, mientras se va purificando el alma, se va iluminando más, se va haciendo más intensa su unión con Dios, aunque no lo sienta. En el libro de la subida al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz presenta justamente este viaje espiritual que el alma tiene que recorrer para lograr la purificación del alma, ¿no? Que es la subida al Monte Carmelo, la subida hacia la santidad. Y la experiencia que tuvo San Juan de la Cruz en las cosas espirituales, a la que se añadía, por supuesto, la luz del Espíritu Santo, hicieron que fuera un consumado maestro en materia de discernimiento de espíritus. Fíjense qué importante. No era fácil engañarle al santo diciéndole que algo venía de Dios. ¿Por qué? Porque aunque parezcan cosas buenas, el demonio también nos puede engañar con cosas buenas. Dice él, entre las muchas astucias que el demonio usa para engañar a los espirituales, es decir, a los que intentan vivir bien y en gracia, entre las muchas astucias que el demonio usa, la más ordinaria es engañarlos bajo especie de bien y no bajo especie de mal, porque sabe que el mal conocido apenas lo tomarán.
Es decir, una persona que está intentando vivir bien y en gracia, cuando el demonio tienta con un pecado directo, uno no se da cuenta que es una tentación y que va a cometer un pecado. Pero cuando lo disfraza, ¿no? Yo siempre cuento cuando yo me di cuenta que Dios me llamaba a la vida religiosa. Y bueno, yo estaba decidida porque me daba cuenta que Dios quería eso. Y sin embargo empecé a pensar otras cosas intermedias, ¿no? Como tratar de negociar algo ahí. Bueno, pero podría hacer más apostolado en mi parroquia, dedicarme más a la parroquia. No hace falta tomar una decisión tan drástica de meterme en un convento. Puedo hacer más apostolado en la parroquia. Puedo casarme con un muchacho bien católico, tener muchos hijos y entre mis hijos muchas vocaciones. Eso pensaba. Y eran todas cosas buenas, porque no son cosas malas, ¿no? Hacer más apostolado en la parroquia no es una cosa mala. Casarse con un buen católico, tener muchos hijos y muchas vocaciones no es una cosa mala, es una cosa buenísima. Pero sin embargo era una tentación. Era una cosa buena, pero una cosa menos buena de lo que tenía que hacer realmente. Y por eso, nosotros que intentamos vivir la vida de fe, la vida cristiana, tenemos que estar atentos a estos engaños, porque incluso en la oración, dice San Juan de la Cruz, podemos ser engañados. Las gracias místicas, los carismas, que Dios ciertamente puede dar, pero también el demonio puede engañar y dar estas cosas en apariencia, para salirse con la suya, con su intención torcida. Por eso, cuando en nuestra vida espiritual buscamos sentirnos bien, cuando buscamos el gusto sensible en nuestra espiritualidad, esos son engaños del demonio. Porque en realidad la aridez espiritual puede estar significando crecimiento espiritual. Dice San Juan de la Cruz, más estima a Dios en ti el inclinarte a la sequedad y al padecer por su amor, que todas las consolaciones y visiones espirituales y meditaciones que puedas tener. Padecer por su amor. Había una madre Pilar Izquierdo, fundadora de una congregación de España, venerable ella, en camino hacia la beatificación. Su biógrafa decía que la madre Pilar no le daba importancia a sus carismas y cualidades, gracias místicas, porque decía que eso lo da el Señor para el bien de los demás, y que ni en los éxtasis, ni en los milagros, ni en las revelaciones hay garantía de santidad, sino en hacer la voluntad de Dios y en sufrir, porque en el sufrir no hay trampa. Ahí sí que no hay trampa. En cambio, en lo demás sí puede haber trampa del demonio. Por eso San Juan de la Cruz, cuando nos habla de la oración, una cosa importantísima, nos enseña la importancia de relacionarnos con Dios a través de la Iglesia, es decir, a través de la Sagrada Liturgia. La liturgia es la voz de la Iglesia, es la voz de Cristo. Dice el Concilio Vaticano II que la liturgia es ese conjunto de signos sagrados elegidos por Cristo o por la Iglesia para significar realidades divinas invisibles. Eso es la liturgia. Signos elegidos por Cristo y por la Iglesia. De allí la importancia de que respetemos la vida litúrgica, no que la acomodemos a nuestros gustos personales. San Juan de la Cruz dice que rechazaba, escribe él, las invenciones de ceremonias que no usa ni tiene aprobadas la Iglesia Católica, y exhortaba sobre ello:
no quieran usar nuevos modos, decía San Juan de la Cruz en aquel tiempo, no quieran usar nuevos modos como si supiesen más que el Espíritu Santo y su iglesia, que si por esa sencillez no los oyere Dios, crean que no los oirá. Crean que no los oirá aunque más invenciones hagan. Es decir, la liturgia es obra divina, establecida por el mismo Cristo y por su Santa Iglesia. Y por eso no puede quedar al criterio nuestro, agregar, cambiar, quitar, poner lo que no me gusta, lo que sí me gusta. Fíjense, por ejemplo, la liturgia diariamente nos propone las lecturas. Diariamente hay lecturas. Se leen en la misa y en la liturgia de las horas, en el oficio divino, ¿sí? Esas son las lecturas para la meditación que propone la Iglesia. Están establecidas así en la liturgia. ¿Qué significa eso? Que esa es la voz de Dios para mí hoy. La lectura de la misa de hoy. Y por eso no es espiritualidad católica, sino protestante, justamente, la que se centra en la interpretación personal de la Sagrada Escritura. ¿No? Eso que se usa tanto hoy en día, es muy común, pedir palabra. Voy a pedir palabra, no sé qué hacer, no sé qué tengo que hacer hoy, no sé qué Dios querrá de mí hoy, voy a pedir palabra. Y abro la Biblia. ¿Por qué hago eso? Obligar a Dios a que me hable. Yo lo obligo cuando se me da la gana, a que me dé una señal de lo que quiere de mí. Pero si tengo las lecturas de la misa, que son las que Dios pensó para mí hoy, y de hecho, si ustedes lo ven, fíjense, no siempre podemos ir a misa todos los días, pero podemos leer las lecturas. ¿Cuántas veces uno lee la lectura del día y dice, ¡ay, qué bien que me viene esto hoy! Y porque están pensadas por Dios para mí hoy. Dice el padre Iraburu, esto de pedir palabra, estos no parecen captar la presencia real de Cristo palabra. Apenas parecen enterarse de que día a día Cristo les habla claramente en la palabra que la liturgia eclesial celebra y proclama. No se enteran, pues, de lo que Cristo les dice, ni se enteran siquiera de que Cristo mismo les habla. O sea, imagínense que nosotros todos los días dijeron, a ver, ¿qué me quiere decir Dios a mí? A ver, imagínense que pudiéramos saberlo. ¿Qué es lo que Dios me querría decir a mí hoy? A ver, y lo puedo saber. Busco las lecturas del día, y eso es lo que Dios me quiere decir a mí hoy. Y en cambio, dice el padre Iraburu, citando justamente a San Juan de la Cruz, están muy ciertos de lo que el Señor les ha hablado en la oración. Lo vi en la oración. ¿Cuántas veces escuchamos esto? No. Yo lo vi en la oración. Dios me lo mostró en la oración personal. Hoy me ha dicho el Señor. Dice San Juan de la Cruz, yo conocí una persona que teniendo estas locuciones, ciertas como inspiraciones, entre algunas verdaderas y sustanciales que formaban del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, había algunas que eran herejías, dice San Juan de la Cruz. Y me espanto yo mucho de lo que pasa en estos tiempos, en los tiempos de San Juan de la Cruz, imagínense desde allá. Me espanto mucho de lo que pasa en estos tiempos, y es que cualquier alma de por ahí, con 4 maravedís de consideración, si siente algunas inspiraciones de estas en algún recogimiento, luego lo bautiza todo por de Dios. Y supone que es así, diciendo, me dijo Dios, me respondió Dios. Y no será así, dice San Juan de la Cruz, sino que, como habemos dicho, ellas, las más de las veces, se lo dicen. Y lo mismo habla San Juan de la Cruz, comparando con el Antiguo Testamento,
Cuando en nuestra espiritualidad buscamos revelaciones, buscamos cosas nuevas. ¿Cuánto nos gustan cosas, la novedad? A ver qué dijo la Virgen allá, a ver dónde se apareció Jesús y dijo esto, qué pasó por allá, que como si hubiera algo nuevo. Dice San Juan de la Cruz, la principal causa por la cual en la ley antigua eran lícitas las preguntas que se hacían a Dios y convenía que los profetas y sacerdotes quisiesen visiones y revelaciones de Dios, era porque entonces no estaba aún fundada la fe ni establecida la ley evangélica. Y así era necesario que preguntaran a Dios y que Él les hablase, por palabras o por visiones o por revelaciones, porque todo lo que respondía y hablaba y obraba y revelaba eran misterios de fe. Pero ya que está fundada la fe en Cristo y manifiesta la ley evangélica en esta era de gracia, no hay para qué preguntarle de aquella manera, ni que Él tenga que responder como entonces. Porque en darnos, fíjense esto, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Por eso San Pablo le decía a los hebreos que se apartaran de los modos primeros y de los tratos con Dios en la época de la ley de Moisés. Y decía, pongan los ojos en Cristo solamente. Con eso él daba a entender que Dios ha quedado ya como mudo. Y no, todo esto de San Juan de la Cruz, porque estoy leyendo todo, Daba a entender el apóstol que Dios ha quedado ya como mudo y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en él todo, dándonos el todo, que es su Hijo. Por lo tanto, sigue el santo, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. Cuando le preguntaban a San Juan de la Cruz cómo se llega a la oración mística, a esos altos grados de oración que él llegó, él no le proponía métodos de oración, ¿no? Ahora hay de todo, ¿no? La oración centrante, la oración del no sé qué, la oración de los demás, todos esos métodos que más tienen rituales orientales, cualquier cosa, menos oración. Él no proponía métodos oracionales, sino que contestaba. ¿Cómo se llega a la oración mística? Negando su voluntad y haciéndola de Dios, porque éxtasis no es otra cosa que un salir el alma de sí y arrebatarse en Dios, y esto hace el que obedece. Fíjense, es decir, el que niega su voluntad y cumple la de Dios, hace eso, hace como un éxtasis. Esto hace el que obedece, salir de sí y de su propio querer, y aligerado se anega en Dios. Termino con esto, una cita de San Juan de la Cruz que es maravillosa, muy conocida por otra parte, pero quizás no del todo entendida, porque él dice que el objetivo de esta purificación del alma es llegar a amar a Dios con el mismo amor con que nos ama. Esta es su cita, él dice, a la tarde te examinarán en el amor. Es muy conocida la frase, lo que pasa es que se entiende para cualquier lado.
muchas veces. O sea, haz lo que quieras, no importa, viví como quieras, haz lo que quieras, total, lo importante es que ames. Es lo que dijimos antes. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Ofenderlo? ¿Vivo en pecado y digo que amo a Dios? Por eso cuando él dice a la tarde te examinarán en el amor, significa en esto. En la tarde, al fin de nuestra vida, en el juicio, nos examinará nuestro Señor en nuestra obediencia a su voluntad, a sus mandamientos. Eso es el amor. Él dice, a la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Nuestro Señor dijo que no hay mayor amor que dar la vida. Eso es amor. Es entrega, es renuncia, es darse totalmente, no un poquito. Es así como verdaderamente lo amamos. Dice San Juan de la Cruz, el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez, es decir, desprendimiento de todo, y padecer por el amado. El amor consiste en padecer por el amado, con mayúscula lo pone. Y sigue, si se acabase de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de las riquezas de Dios, si no es entrando en la espesura del padecer, poniendo en eso el alma su consolación y deseo. Y como el alma que de veras desea sabiduría divina, desea primero el padecer para entrar en ella, en la espesura de la cruz. Porque para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz. Siguen todos en San Juan de la Cruz. La puerta es la cruz, que es angosta. Y desear entrar por ella es de pocos. Mas desear los deleites a que se viene por ella es de muchos. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Muchas gracias.